Muy buenos días, bienvenidos a este ciclo de jornadas Gastromarketing Online de la mano de Gastromarketing y Cerveza Victoria. Soy Manuel Balancino, soy asesor gastronómico y hoy vamos a hablar sobre las medidas que deberá de adoptar el hostelero frente al COVID-19. Medidas que han ido cambiando a lo largo de todo este tiempo, pero hoy venimos sobre todo a hablar sobre esas medidas que realmente debe adoptar el hostelero. Y sobre todo son medidas que han sido publicadas en el boletín oficial del Estado. Por tanto, a partir del día lunes, si sus restaurantes abren la fase número 1, debe de abordarla. Decirle sobre todo que vamos a aprender cómo debemos de llevarlas a cabo y sobre todo el objetivo es conocerlas con total propiedad y sobre todo hablar de la veracidad de esas medidas. Por tanto, comencemos y vamos a ir pues analizando cada fase. Si tienen algún comentario, pues déjenlo, que luego después solucionaremos todos ellos. Así que hoy sobre todo vamos a hablar de esas medidas, como bien anunciaban. Hemos hablado sobre todo de muchísimas, ¿no? Frente a China, que se han venido hablando de muchas de ellas, pero vamos a analizarlas con lujo de detalle, las que realmente deben de implementarse en la hostelería. Primero de todo, vamos a hacer un breve repaso a las fases. Estas fases de desescalada que realmente van a dar pie a las diferentes medidas y las diferentes acciones que deberán de tomar el hostelero. Es decir, que hay varias fases, en total son 4 fases. El gobierno de España la ha denominado como 0, 1, 2 y 3. Por tanto, ahora mismo nos encontramos en la fase número 0. Esa fase número 0, el hostelero tiene la posibilidad de abrir, pero solo bajo esa modalidad de servicio a domicilio, esa modalidad que nosotros podemos, por ejemplo, pedir por teléfono, pues una pizza, un pollo asado, cualquier producto, y nos lo van a llevar a casa. Pero la otra ventaja, por así decirlo, que se ha implementado en esta fase número 0 es el takeaway. Esto significa que llamamos a ese establecimiento de hostelería, solicitamos un pollo asado y nosotros mismos, sin el límite de hora, sin problema de salir a la hora que sea conveniente, podemos llegarnos a ese establecimiento a recoger nuestro paquete y así poderlo comer en casa. Esa es la fase número 0, que se va a extender hasta el 10 de mayo. Y el próximo lunes comenzaría la fase número 1. Todas estas fases hay que tener en cuenta que no es lo mismo en Madrid que en Valencia, que en Málaga. Esto quiere decir que pueden cambiar y sobre todo estas fases predomina un factor muy importante, los contagios del COVID-19. Por tanto, si su ciudad está afectada o tiene una alta tasa de contagiados, de infectados por este virus, pues no podrá dar el salto a la primera fase que empieza, como bien anunciamos, del 11 al 24 de mayo. En cuestión, esto es un punto bastante importante, la fase número 1. Esta fase número 1, que es del 11 al 24, podrán abrir los restaurantes, pero con un matiz muy importante, ya permite la apertura al 50% de las terrazas. Esto quiere decir que nosotros como hosteleros, si tenemos 10 mesas en las terrazas, solo podemos abrir 5 mesas. Hasta hace exactamente unos 10 días aproximadamente, el gobierno solo había dictaminado el 30%, ahora ha subido al 50%. Lo que también es imperativo es que muchos ayuntamientos están dando la opción de agrandar las terrazas para un poco equiparar pues esas mesas que tenemos que retirar por el aforo y sustituirlas por un poco más de espacio. Pero esto lo tiene que dictaminar cada ayuntamiento de cada ciudad o de cada municipio. Por tanto, esa es la fase número 0. Esto quiere decir que no va a permitir la apertura del interior del local. Esto sería ya la fase número 2, que es del 25 al 7 de junio. Aquí ya la terraza sigue siendo al 50%, pero el factor que cambia es el siguiente, que vamos a poder
implementar las mesas del interior a un tercio del aforo. Del aforo legal, de ese aforo que cuando hemos hecho ese permiso de apertura nos han puesto ese aforo. Por tanto, revisemos toda la documentación porque ahora sí que va a ser, pues va a estar mucho más controlado que lo habitual. Por tanto, tengamos en cuenta que esa fase número 2 es algo más propicia y viene a dar un poquito más de esperanza al sector. Por tanto, bueno, pues hablando con diferentes compañeros, pues creo que esta es la mejor fase para comenzar la reactivación un poquito del sector. Luego después pasamos a la última fase, esa fase número 3, esa fase que se extiende del 8 de junio al 21 de junio, que es la fase final de desconfinamiento. Y aquí sí, se eleva al 50% el aforo en el interior y también se respeta el 50% en el interior. Estos porcentajes o este aforo de un tercio, del 50%, puede ir variando. Ya pasó hace algunas semanas que era el 30% en las terrazas y ahora lo han elevado al 50%. Por tanto, dependiendo un poco de toda la evolución y de lo que diga el sector, pues posiblemente pueda subir ligeramente ese aforo y un poco dar más un soplo de aire un poco más fresco al sector, porque abrir con 4 o 5 mesas solamente con la terraza, pues se convierte en una tarea bastante complicada. A partir de todas esas fases, el hostelero va a tener que tener en cuenta pues, varios requisitos, varias medidas. Sobre todo aquí, posiblemente, una de las medidas que va a tener que tener en cuenta el hostelero, aparte de todas esas medidas que vamos a abordar en breves minutos, lo que va a tener que tener en cuenta el hostelero, sobre todo, es la carta. La carta no va a ser la misma, sin duda, sobre todo porque vamos a empezar con algo más de temor, sobre todo porque no vamos a saber cuánta gente va a asistir a nuestro restaurante. Por tanto, tendremos que, sobre todo, analizar la carta y buscar una carta que sea competitiva, junto con el personal que tenemos en las instalaciones. No va a ser el mismo personal que teníamos pues previo al cierre, sobre todo porque la influencia de público, la influencia de comensales va a cambiar. Por tanto, tengan en cuenta que van a tener que modificar posiblemente la oferta gastronómica y sobre todo adaptarla a estos tiempos. Sin duda, déjenme contarles que, bueno, que la Junta de Andalucía acaba, hace recientemente, pues proponía que sobre todo si vamos a desayunar, por ejemplo, o a tomarnos algo al bar, sea solo de media hora, y si vamos a almorzar o cenar, sea de 1 hora y media. Esto viene a incentivar sobre todo esa rotación de mesas que creo que puede ser una buena posibilidad y sobre todo, bueno, pues evitar pues pues que la gente se quede mucho tiempo sentada y por tanto puede ser una buena opción de limitar el tiempo y así la mesa se va rotando mucho más y así el hostelero pues puede hacer unos mejores beneficios dentro de lo que cabe en la situación que está padeciendo el sector de la hostelería. Sobre todo porque en España tenemos más de 279.000 restaurantes, por tanto, el sector servicio es uno de los sectores más importantes del país, junto con otros sectores como la construcción, por ejemplo, pero el sector al final trae un Producto Interior Bruto muy importante al país, por lo que es una de las medidas. Nos llegan muchos turistas a lo largo del año y por tanto este año, pues por lo pronto tendremos que jugar con ese público nacional. Así que las cartas pues, de los hosteleros tendrán que ir sin duda más ligada al público nacional que al público internacional. Hay muchos detalles, por ejemplo, la consultora Deloitte ha sacado un informe que matizan que el turismo doméstico va a empezar a una breve subida a partir de julio, pero el turismo internacional no llegará a España hasta finales del
de este año, hasta finales del 2020. Por tanto, toca amoldarse y sobre todo toca hacer ofertas gastronómicas para nuestro público nacional y sobre todo ajustando los costes. Hoy más que nunca el sector debe de hacer sus cuentas, debe de hacer estas palabras que muchas veces suenan a chino, permítanme la expresión, como pueden ser los escandallos, las fichas técnicas, los inventarios o un control de costes. Por tanto, un llamamiento al sector que durante todo este tiempo de inactividad debería de haber hecho pues todos esos requisitos. Sin duda, también hay otros datos muy alarmantes que indican que aproximadamente el 50% de los restaurantes lo componen pocas personas, incluso personas autónomas, y sobre todo pocos restaurantes también tienen un resultado de las cuentas con un aforo muy por encima del 50%. Por tanto, esto quiere decir que ahora, más que nunca, debemos de implementar pues todos estos requisitos para hacer bien nuestras cuentas. Sobre todo porque el aforo es bajo, por tanto, toca ajustarse en cuanto a las cuentas y sobre todo en cuanto a rentabilidad. Por tanto, vamos a abordar ahora mismo lo que son las medidas que debe de implementar el hostelero frente a esa apertura. Muy interesante, no son muchas, permítame que le diga que se olviden de muchas que se han escuchado y sobre todo no hay mucho desembolso económico, más bien un desembolso de responsabilidad, por así decirlo, por parte del hostelero, que por cierto, el gerente del restaurante, el dueño del restaurante, al igual que debe velar por esos protocolos de limpieza, por esos protocolos de actuación o que tener asegurado a todo el personal, también deberá de tener en cuenta pues estos protocolos del COVID. Vamos a intentar pues enumerarlos en esta pantalla, sobre todo en estas medidas que debe de aplicar, que debe adoptar el hostelero frente al COVID-19. Mire, paso a definirlo pues, y explicarlo con total certeza, sobre todo porque hay muchos, y vamos a ver cuáles son los requisitos. Sobre todo, el Ministerio de Sanidad ha publicado en el último boletín oficial del Estado del pasado domingo una serie de medidas. Estas medidas son las que el hostelero debe de aplicar, no hay más, y permítame repasarlas. Sobre todo, si nos remontamos a China, China había sacado una serie de medidas que al final ponían pues en manifiesto pues lo que debería de hacer el hostelero. Aquí, permítanme, pero son bastante light, bastante suaves esas medidas y sobre todo, como bien anunciaba antes, como bien explicaba antes, no hay ningún desembolso monetario amplio, sino algo normal y lógico hasta la fecha de hoy. A ver, en China sobre todo había una de las medidas que eran la temperatura y el registro, sobre todo porque a la hora de llegar una persona, un comensal a nuestro restaurante, deberíamos de tener en cuenta, pues, sobre todo la temperatura, que no superara esos 37 grados y sobre todo ese registro. Allí, vía móvil, se ha hecho un registro a través de una aplicación que incluso el propio comensal debería de tener en cuenta. Esto, sobre todo, no se está teniendo en cuenta ahora, sí sobre todo de cara a tomar la temperatura de nuestro personal. Por tanto, a tenerlo en cuenta. Luego después, muy interesante, y yo creo que esto va a ser un poco la vida diaria, que son la desinfección de mano y mascarilla. Eso sí, que el boletín oficial del Estado indica que debe de haber a la entrada de cada restaurante un dispensador de gel alcohólico para desinfectarse las manos y todas las personas deberán de aportar esa mascarilla. Miren, les cuento, sobre todo porque en China se ha puesto en marcha pues este protocolo de la mascarilla, que incluso
si te retiran la mascarilla para comer mucho tiempo, puede estar multado. Por tanto, solo había que retirarla levemente, comer, incluso ni hablar, para evitar pues esos contagios. Hasta ahora no ha llegado aquí, pero lo claro es que tendremos que tenerlo totalmente en cuenta. Uno de los factores muy interesantes también es la reducción del aforo. Ese aforo se va a ver reducido y sobre todo, tanto, por ejemplo, hemos hablado de los restaurantes, pero los hoteles también sufren una reducción de aforo, al igual que en la hostelería, en los restaurantes, en los puntos de venta de los hoteles. Por tanto, esta reducción de aforo que habíamos comentado, se deberá de aplicar siguiendo las pautas de esas fases y que posiblemente se vayan implementando pues cada 15 días. Estas fases duran 15 días y la fase que comienza el próximo lunes, esa fase número 1, el aforo deberá ser de un 50% en las terrazas. Luego hay este cuarto punto que hemos identificado, que hemos definido, las mamparas y las burbujas. Pues miren, olvídense de mamparas y burbujas. No piden, a día de hoy, no piden ni mampara ni burbuja. Mampara, sobre todo hablamos de estas divisiones entre mesa y mesa para evitar los contagios. Y estas burbujas, también un poco que se están llevando incluso en hoteles, que puedes dormir pues unas burbujas de plástico entre medio de los viñedos, y se iban bueno, pues había muchos restaurantes que querían implementarla, por ejemplo en la terraza, pues una burbuja donde cada burbuja debería de tener una mesa. Créeme que ese desembolso es bastante importante. Pero lo cierto es que aquí no piden ni mampara ni burbuja. Por tanto, si tienen que abrir el restaurante, no se preocupen de esa lista de esperas que hay para poner mampara. Eso sí, lo que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor fiabilidad higiénico-sanitaria aportemos a nuestro cliente, a nuestro comensal, el cliente volverá con mucha más confianza. Y lo que creo que debemos de hacer a partir de ahora es que los hosteleros, los restauradores, todo el personal debe de ser responsable y sobre todo brindar de una cara de responsabilidad ante esta pandemia, sobre todo para que vuelva pues con regularidad a nuestros restaurantes. Sobre todo yo creo que puede ser un punto muy importante. Incluso, por ejemplo, en China ya los repartos a domicilio añaden un pequeño papel donde especifica todas las medidas higiénico-sanitarias que toma el restaurante, de cara a poder quedarte mucho más tranquilo cuando recibas tu paquete en tu casa. Luego después tenemos los horarios escalonados. Al igual como habíamos dicho antes, que querían que sean unos horarios de media hora y de 1 hora y media para comer, lo que se va a tener en cuenta son los horarios escalonados. El gobierno no quiere que haya una afluencia extrema a los restaurantes. Esto significa que vamos a tener que ir definiendo horarios. Por tanto, no todo el mundo podrá llegar a la misma hora. Y esto de cara a que nos va a venir muy bien, sobre todo porque si nosotros tenemos un restaurante con una terraza al 50% y pocas mesas, pues debemos de hacer una buena replanteamiento de las reservas y decir que una reserva llegue, por ejemplo, a las 7, otra a las 8:30, otra a las 10 y así sucesivamente, para evitar que haya una aglomeración, pero sobre todo para ir pudiendo, de la medida de lo posible, ir proponiendo pues ese doblamiento de mesa, esa rotación de mesa tan importante que a día de hoy se convierte en algo imprescindible. Si antes era imprescindible esa rotación de mesa, pues ahora más que nunca. Luego después tengan en cuenta, prohibido grupos, en rojo, sobre todo porque a día de hoy se prohíbe la aglomeración de más de 10 personas en una mesa o en un conjunto de mesas. Por tanto, a partir de 11 pueden ser multados, no se pueden a partir de 10 personas. Por tanto, tengan en cuenta eso. Solo podemos abrir las puertas de nuestro local con mesas hasta 10 personas.
una mesa, una aglomeración de mesas. No es una mesa solo que te sea para 10, una mesa redonda para 10. No, podemos juntar 3 mesas, pero que siempre no superen las 10 personas. Un punto muy importante y sobre todo imprescindible para tener en cuenta a la hora de abrir nuestro restaurante y de coger todas esas reservas pues diariamente. Otro punto son los utensilios de un solo uso y platos individuales. Bien, aquí vamos a tener que tener en cuenta un punto muy importante, sobre todo ese punto del, de los utensilios y de los platos. Les cuento, sobre todo porque los utensilios, olvídense de esas aceiteras en el medio de la mesa, olvídense también de los saleros, de los pimenteros, de un servilletero o de unos palillos. A partir de ahora van a ser de un solo uso. Por tanto, el hostelero deberá de comprar todos estos utensilios y sobre todo van a desaparecer lo que son las raciones para compartir con un objetivo claro, sobre todo porque muchas veces cogemos con el tenedor, comemos, pero viene nuestro amigo y también coge de esa misma ensaladilla rusa, por ejemplo, y al final ese contacto es el que se quiere evitar. Por tanto, recurramos siempre a los utensilios de un solo uso y esos platos individuales. Luego después tenemos uno de los factores muy importantes, que es la desinfección de todo el material. Este punto, que hemos escuchado mucho a través de esas medidas higiénico-sanitarias, tienen que superar X grados para que se puedan matar todos esos virus, pero sobre todo tengan en cuenta una cosa muy importante. La limpieza se va a convertir en uno de los factores más importantes y uno de los factores de mayor responsabilidad del hostelero, por lo que también se prohíben que los platos, los cubiertos, las servilletas estén en un gueridón o en estos carritos que muchas veces están pues en el medio de la calle o en el medio del restaurante. Por tanto, todo lo que sean platos, todo lo que sean cubiertos, todo lo que sean servilletas, deben de estar almacenados en una ubicación que no sea de constante paso. Por tanto, vamos a tener que tener totalmente en cuenta ese proceso para no poner pues, nuestro plato en el medio del salón o en el medio de la terraza y así poder evitar pues, todos estos contagios. Aparte de esos platos individuales, por supuesto. Luego después tenemos yo creo que viene la época del online. Ahora más que nunca, y mírenlo, lo estamos hablando online. Nunca nos hubiéramos imaginado antes poder hacer tantas cosas vía telemáticamente, en remoto, desde casa. Incluso pedidos, ¿no? Que muchas veces recurrimos a los supermercados. Incluso nos llevamos la mano a la cabeza de que hacemos un pedido a las 10 de la noche y al otro día a las 10 de la mañana lo tenemos en casa. Pues miren, vuelve lo online. Ahora tendremos que amoldarnos a todo lo tecnológico a favor, sobre todo, de nuestros comensales. Y las cartas es uno de esos procesos. Les habrá pasado. Y si no le ha pasado, casi será una misión imposible, pero habrán abierto algunas veces las cartas y habrán encontrado una miga de pan. O habrán encontrado una carta grasienta. O habrán encontrado una carta con una mancha de un refresco o de una cerveza o de una mancha de vino. Ahora vuelven las cartas online y sobre todo porque al final son un foco de contagio. Por tanto, en muchos restaurantes se plantean, y esto es una cosa muy importante, porque olvídense de manteles, sino es que ahora quieren hacer estos manteles de un solo uso, estos manteles casi de papel, por así decirlo, o de unos manteles que podamos ir cambiando constantemente, ¿no? Así que al final de la carta, estos papelitos, muchos hosteleros también lo están aceptando, un código QR que podamos hacerle una foto y directamente nos vaya a la carta del restaurante. O el hostelero nos indica su página de internet y podamos pues indicarle a través de nuestro móvil pues ver exactamente todas las cartas y decirle pues me pones un gazpacho, un gazpachuelo, un solomillo de ternera y determine pues un postre para terminar la comida. Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta, pero también incluso pues a lo mejor vuelven también pues diferentes aplicaciones para incluso
pues ordenar, para incluso pedir los platos a través del móvil. Será el futuro, sobre todo porque tendremos que ir constantemente amoldándonos a todo esto nuevo a través de esas cartas online. Luego viene una parte muy importante, que es el aumento de las aplicaciones móviles. Al igual que va a pasar con las cartas, el aumento de las aplicaciones móviles se van a ver sobre todo no solo para pedir comida, sino para saber los ingredientes de nuestros platos, o hay más, sobre todo para conocer todos esos protocolos que está teniendo o que está llevando el restaurante de cara o enfrentándose a este virus. Así que el aumento de las tecnologías pues se verán aplicadas pues, de forma rudimentaria, de forma rutinaria, mejor dicho, de forma rutinaria en todos pues, los restaurantes. Y sobre todo porque la gente va buscando confianza. Así que debemos de aportarle pues, este toque de responsabilidad al restaurante, al comensal, para que vuelva pues pronto a nuestro restaurante. Luego después, estas pueden ser un poco las fases globales, pero también hay una parte muy importante que el gobierno, el responsable de todas estas medidas y que deberá llevar a cabo, o que el que firme todas estas medidas sea el gerente del restaurante, y también deberán tener una zona expresamente para que los empleados se puedan cambiar, que puedan tener un espacio exclusivo para las taquillas, y sobre todo algo que va a ser complicado de llevar en la hostelería. Podremos separar esas mesas sin problema de 2 metros, pero una cocina, que muchas cocinas en la hostelería son bastante pequeñas, vamos a tener que intentar, y sobre todo de obligado cumplimiento, según lo que dictamina pues, el Boletín Oficial del Estado, es que entre cocinero y cocinero, entre camarero y camarero, deberán de tener 2 metros de distancia. Lo que no está claro es que, claro, al llevarle, yo como camarero o le llevo una cerveza a mi cliente, ¿cómo voy a tener que hacer para respetar esos 2 metros? Pues a día de hoy no hay nada escrito sobre esa medida de 2 metros. Seguramente lo vayan pues a lanzar en breve. Esperaremos todos ansiosamente esa medida, porque muchas de las preguntas que nos podemos hacer ahora sea de si el comensal debe de ir a la barra a recoger su plato, o si el camarero podrá llevarle pues esa bebida o ese plato directamente a su mesa. Otra de las preguntas que nos podemos ir haciendo, y que incluso pueden dejar en todos los comentarios, es la siguiente: si se está llevando a cabo un sistema de salida por hora, ¿podrán ir, por ejemplo, los mayores de 65 años a cenar a las 10 de la noche? Pues esa es una de las varias preguntas que se hace el sector de la hostelería, y que debemos de esperar a las respuestas por parte del gobierno. Pero desde aquí un mensaje de tranquilidad, porque como hemos visto y enumeramos esas medidas, al final tienen que tener en cuenta, pues no muchas, sino ese gel desinfectante, que cumpla el personal todos esos protocolos, que sean sobre todo utensilios de un solo uso, esos aleros, esos pimenteros, como habíamos dicho antes, esos manteles, y sobre todo que se respeten el aforo y la distancia entre mesa y mesa. Y sobre todo, si algún miembro del personal tiene pues alguna patología pues que se asemeje al coronavirus, al COVID-19, pues tendrá que ausentarse del trabajo. Así que estas pueden ser un poco de las medidas que deben de llevarse a cabo, que debe darse de aplicar si abren el restaurante en la fase número 1, en la próxima fase número 1, que permite solo el 50% de aforo en las terrazas. Y para resumir, sin duda, el sector de la hostelería
es un sector muy importante, sobre todo porque emplea a 1,7 millones de personas, genera más de 124.000 millones de euros y sobre todo es que tenemos más de 314.000 establecimientos, 279.000 son restaurantes y 35.000 son alojamientos. No nos olvidemos que esos alojamientos también tienen una buena oferta de gastronomía, al final tienen ese buffet, esa oferta de almuerzo, de cena, ese room service, que sin duda van a tener que ir amoldando a las nuevas medidas. Por tanto, tengan en cuenta, consulten también todas esas medidas, pues casi diariamente, que van a ir cambiándose y sobre todo consulten a su ayuntamiento si pueden pues extender un poco más su terraza y así poder tener una pronta recuperación. De aquí, estas medidas que deberá adoptar el hostelero, esa medida higiénico-sanitarias que deberá de poner en marcha si abre el restaurante de cara a esta fase número 1, pero que también puede hacerlo en la fase número 2, en la fase número 3, o que puede hacerlo también pues, cuando él considere. Lamentablemente, van a pues, dejar, pues se va a perder pues muchos restaurantes, muchos bares, muchos restaurantes a lo largo de todo este tiempo, pero de aquí y con el objetivo también de esta ciclo-jornada Gastromarketing Online, es un mensaje de ánimo para todos los hosteleros, para todos los restauradores, para todos los hoteleros también. Así desde aquí, sin duda, pues ánimo, un mensaje de optimismo también y sobre todo de cara también a los consumidores, pues que este año, más que nunca, el sector de la hostelería y la restauración necesita el apoyo nuestro, necesita el apoyo de todos los consumidores. Por tanto, es momento de quedarse en la zona, de quedarse en la provincia, de viajar por nuestro país, de sobre todo salir a consumir en nuestros bares y nuestros restaurantes. Así que también un poco de responsabilidad a todos. Así que mucho ánimo, muchas gracias a todos y brindo, pues, como siempre, con una cerveza Victoria por todos vosotros. Muchísimas gracias. Cualquier comentario que tengan lo pueden dejar aquí, intentaremos solucionárselo, pues sobre todo con la mayor optimismo y sobre todo con la veracidad de todo lo que le hemos contado a lo largo de esta jornada. Así que muchísimas gracias, que tengan un buen día y mucho ánimo. Hasta luego.